Es Freda y Freda Núñez, y yo les voy a hablar sobre el tema 6, que fue el que me correspondió a mí. El tema 6 trata de los sistemas digitales, pero antes de hacer incursión en este tema vamos a hablar de qué son las generalidades, para empezar a meternos un poco en el tema. Desde la perspectiva funcional, los circuitos utilizan o realizan máquinas de estados finitos, estrictamente hablando los sistemas también. Sin embargo, debido a que la utilidad principal de estos sistemas consiste en el procesado de datos, es preferible que describamos su funcionamiento en términos que se relacionen con como por lo menos las operaciones entre datos. También se le puede llamar el instrumento del sistema. Ahora bien, tanto si se utiliza en procesos como de datos como en informática, o si se utiliza también en comunicación de datos, o si también se puede utilizar en electrónica industrial. Los sistemas electrónicos realizan operaciones con variables discretas, por consiguiente constituyen unos caracteres alfabéticos. Los números también constituyen sistemas de numeración que se diferencian por su base, es decir, la base son la cantidad de números o símbolos que existen para representar en ese sistema. Por lo menos está el sistema de base 10, que cuenta con 10 símbolos o números desde el 0 al 9. También, a diferencia de esto, por la razón expuesta, el principal sistema más utilizado en la realización de sistemas digitales es el de base 2, ya que cuenta solo con 2 símbolos. Ahora bien, pasemos a hablar, mejor dicho, de los sistemas digitales y los circuitos secuenciales. Empecemos con qué son los sistemas digitales. Bien, los sistemas digitales es cualquier dispositivo destinado a la generación o transmisión de procesamientos o almacenamiento de señales digitales. También un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que se encuentra almacenada y pueda estar representada en forma digital. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que solo pueden tomar valores discretos. Ahora bien, como un dato importante, la mayoría de las veces estos dispositivos electrónicos, pero también se hace con dispositivos electrónicos, pero también pueden hacerse con dispositivos mecánicos o magnéticos. Los sistemas digitales pueden ser divididos en sistemas digitales secuenciales o combinacionales. Empecemos con los combinacionales. Estos son aquellos en los que la salida del sistema solo depende de la entrada presente, por lo tanto no necesitan módulos de memoria, ya que los sistemas dependen de la entrada previa. Ahora vamos con los sistemas digitales secuenciales. Los sistemas digitales secuenciales dependen de la entrada actual y de la entrada anterior. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria. Así es como se diferencian del otro tipo de sistemas. Estos se encuentran representados por unas imágenes en el trabajo enviado. Ahora bien, pasemos al tema de circuitos secuenciales. Vamos a empezar con un pequeño concepto. ¿Qué son los circuitos secuenciales? Es aquel circuito cuya salida depende no solo de la combinación de entradas, que eso es importante, sino también de la historia de entrada interiores. Se denomina también circuito secuencial porque son aquellos circuitos en los que el contenido de los elementos de la memoria solo pueden cambiar en presentación de lo expuesto en el reloj. ¿Qué quiere decir esto? Solo lo puedo cambiar entre el pulso y pulso del reloj, la información de entrada. Puede realizarse operaciones lógicas en el circuito combinacional, pero solamente se puede manejar la información que contiene en las células de la memoria. Ahora, por consiguiente, un circuito secuencial un circuito de tipo secuencial genera una función que es reenviada como una nueva al circuito. Esto se conoce como una realimentación. Realimentación. La señal realimenticia que manda se memoriza presente en el... Ahora pasa. ¿Qué es el computador como sistema digital? Estos son computadores que se encargan de ir contando números y haciendo cálculos lógicos entre los factores que tienen valores numéricos. Una de estas características son que funcionan o que su funcionamiento está basado en el contenido de valores de los que les instruyen.
Este tipo de computadoras puede ser programada antes de ser utilizada, o bueno, no, este tipo de computadoras no puede ser, debe ser programada antes de ser utilizada por algún fin específico. Son máquinas de propósito dado en un programa. Ellas pueden resolver virtualmente todo tipo de problemas y son precisas, proveen buena información y son exactas, con unas respuestas correctas y concretas. Estas computadoras tienen una gran memoria interna donde pueden revisar instructivos o bueno, las órdenes que les mandan de millones de caracteres diferentes. Estas computadoras son las más utilizadas actualmente y en la actualidad el 95% de estas computadoras digitales dan su mayor utilidad en nivel comercial, más que todo. Ahora bien, pasemos con la estructura del computador. La estructura del computador, principalmente la estructura de un computador digital están constituidas. El computador digital se caracteriza más que todo por dos partes fundamentales, que son el hardware y el software. Los computadores digitales se realizan o se hacen bajo el modelo de von Neumann. Dicho modelo describe una máquina que está compuesta por la unidad de control, la unidad aritmética lógica, la unidad de memoria y también por las unidades de entrada y salida. A continuación voy a explicar cada una de ellas sigilosamente. Empecemos con la unidad central de procesamiento, es decir, el CPU. La CPU es la parte principal de la computadora. La CPU está integrada por unidades de control y por unidades aritméticas lógicas. A continuación vamos con la unidad de control. La unidad de control se encarga de dirigir y coordinar los elementos de las computadoras. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega una instrucción, ellas son las que se encargan de interpretarla y de realizarla. Por otro lado se encuentra la unidad aritmética lógica. Esta es la que se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas, como dice en el título, que son operaciones de cálculos. Después tenemos la memoria, que es en donde se almacenan las instrucciones y los resultados. Dentro de esta existen varios tipos de memoria. Vamos a explicar ahora una subdivisión de la memoria. Se divide en memoria principal y las memorias secundarias, pero la memoria principal a su vez se subdivide en otras dos memorias. Entonces vamos a explicar primero la memoria principal. Esta es en la que contiene el programa adentro en el cual se ejecuta. El mismo está constituido por un circuito integrado de la mayor de los casos de tipo volátil y de acceso directo. Este se divide en memoria RAM y memoria ROM. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es una memoria solamente de lectura y escritura, que se puede direccionar hacia lo que uno necesita hacer con el programa. Ahora bien, se encuentra después la memoria ROM, que esta es una memoria que se diferencia de la otra por ser solamente de lectura, no de escritura. Y se trata de una memoria en la que la información está de forma permanente durante su construcción. Secundaria es un tipo de dispositivo externo que contiene información entre otros puentes, más que todo para citarse en el disco duro y en los discos flexibles, que también son llamados unas memorias masivas, que la velocidad de acceso suele ser menor a la de otras. También después se encuentran los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada son aquellos que sirven para la introducción de datos o dispositivos a la dispositivos de entrada son aquellos que sirven para introducir a la computadora datos. A través de se leen los datos por los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria principal.